Bueno, hermanos, qué bueno estar nuevamente con ustedes. Con algunos quebrantos de salud en la garganta, pero esperemos terminar. Si no, ahí está Moisés también listo por si acaso. Ok, segunda de Corintios, y la idea es que terminemos el día de hoy. Entonces vamos rápidamente a continuar en lo que estaba viendo. La última clase de Corintios la vieron con el pastor Moisés y estuvieron mirando acerca del tribunal de Cristo, ¿no? ¿Qué es importante ver aquí? Cuando hablamos del tribunal de Cristo, ¿esta parte se explicó? ¿Se alcanzó a cubrir completa? ¿No? Ok, vamos allá. Capítulo 5, versículos 9 y 10 de Segunda de Corintios. Dice, así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces, una de las cosas importantes que está hablando el apóstol Pablo acá es la necesidad que tenemos nosotros de vivir una vida que agrade al Señor, y la razón que él da es el versículo 10. Tendremos que comparecer delante de Cristo para ser juzgados. Ahora, una cosa importante, vamos a mirar aquí en esta versión para que quede claro. Segunda de Corintios 5. Tenemos que comparecer en el tribunal de Cristo, pero la palabra que tenemos aquí, tribunal, es bema, y bema es diferente a tronos, que es lo que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque la diferencia aquí marca realmente lo que está hablando Pablo. Todos los cristianos nos vamos a presentar delante del tribunal de Cristo, el bema de Cristo, pero bema es una palabra que se utilizaba, por ejemplo, en las Olimpiadas para los hermanos de Corinto. Era muy fácil ubicar eso porque allá habían Olimpiadas. Después de las Olimpiadas de Atenas, las de Corinto eran las más importantes en la época. Y el bema, o esta plataforma como tal, era el lugar donde se presentaban los competidores al final para recibir galardones. Entonces, lo que está hablando Pablo acá es que después de nuestra muerte nos vamos a presentar delante de Cristo en un tribunal donde nuestras vidas van a ser evaluadas, pero no con la posibilidad de condenación. Es decir, un creyente no tiene posibilidad de ser condenado porque ya ha pasado de la muerte a la vida, pero sí vamos a rendir cuentas delante del Señor y vamos a ser o recompensados o vamos a ser castigados, en el sentido de lo que también Pablo habla de con qué materiales estamos construyendo. ¿Se acuerdan de la primera carta? Si construyó con metales preciosos o construyó con madera, con hojarasca, con heno. Es básicamente lo mismo que está diciendo Pablo acá. Entonces, aquí es el bema de Cristo. Vamos a ser evaluados por Cristo a la luz de qué hemos hecho con nuestra vida. Es decir, después de que el Señor nos salvó, ¿qué ha pasado con nosotros? ¿Hemos vivido para la gloria de Cristo? ¿Hemos vivido siguiendo los mandatos de Cristo? ¿O nuestra vida la hemos desperdiciado? Entonces vamos a ser juzgados, pero este juicio, me está moviendo acá, ya. Este juicio, esta palabra que vemos acá, juzgados, de ninguna manera implica que alguien pueda morir en Cristo, presentarse delante de Cristo y que le digan allá, mira, no calificas, vas para el infierno. Es decir, todo el que llega a este tribunal ya va para el cielo. No sé si me hago entender. Es bien importante esto. Vamos a rendir cuentas, pero ya no hay posibilidad de condenación. Al mismo tiempo, todos los que se presentan en Apocalipsis capítulo 20 al tronos, que es la palabra en griego, no se presentan allá para que se defina si se van para el infierno o si los mandan para el cielo, sino que todo el que se presente allá va para el infierno. Es decir, ya en el sentido de juicio final o de decisión final está dado tanto en el bema de Cristo, que lo vemos acá, como en el tronos que vemos en Apocalipsis. ¿Sí es claro esto, hermanos? Entonces, ¿los creyentes vamos a ser juzgados, sí o no?
Sí, pero no para condenación. Es decir, no existe esa posibilidad a los que están en Cristo. Y los que van a estar en el trono no tienen posibilidad de que les digan, ok, la verdad no sé por qué llegaste acá, te vas para el cielo. ¿Sí vemos la diferencia? Ok, es lo que está hablando acá. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Entonces está hablando de recompensas. Ahí hay una pregunta, el micrófono ya se lo llevan. Buenas noches. Mi pregunta es, vamos a ser juzgados, sí, pero en el mismo trono que van a ser juzgados, en lo que dice Apocalipsis 20. No. Ese trono es el trono blanco. Ajá, sí. Donde no se ve nada. Solo está el Señor y está la ira de Dios. Es todo lo que hay allá. Este bema es un lugar de recompensas. Es decir, bueno, vas a recibir recompensas o te van a ajustar. Hay un castigo, pero no es el mismo lugar y no tiene el mismo propósito. Aquí es como... por eso Pablo usa bema, que para ellos significaba un atleta terminó. Entonces reciben coronas, que eran como laureles que les daban a ellos, o algunos no terminó la competencia, entonces ok, quedas descalificado, pero no significaba te vas para la cárcel o vas a morir. Son dos lugares completamente distintos. ¿Sí? ¿Es claro, hermanos? Ok. Seremos juzgados y recibiremos lo que merezcamos por lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo terrenal. Dicho sea de paso, el gnosticismo utiliza este versículo para justificar los viajes astrales. Entonces ellos dicen que aquí está la doctrina bíblica de la necesidad de estar todo el tiempo fuera del cuerpo para evitar ser juzgados, porque según ellos entre menos tiempo se pase la persona en su propio cuerpo, entonces menos pecado tiene. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces Pablo, cuando habla lo que hemos hecho en este cuerpo, no está diciendo que se puede salir del cuerpo, sino lo que está diciendo Pablo es durante esta vida, lo que hayamos hecho durante esta vida. ¿Ok? Sigamos. Versículo 14 nos habla de el amor de Cristo nos controla, o como dice el original, que es más fuerte y da más idea de lo que quiere decir el apóstol acá, nos constriñe. Esta palabra constriñe es fuerte. De hecho, hay un delito que se llama constreñimiento ilegal o constreñimiento al elector, y eso tiene que ver con algo que obliga a la otra persona a actuar de cierta manera o a hacer cosas que el que está constriñendo quiere que haga. Y es lo que precisamente el apóstol Pablo dice aquí. Fui para donde no era. Dice Pablo, versículo 14, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla o nos constriñe. Es decir que Pablo está diciendo que el creyente, al final de cuentas, de una u otra forma, Cristo le controla. Entonces, hablar de creyentes que viven todavía a una manera que no corresponde a lo que dice la palabra, no tiene sustento bíblico. El que está en Cristo, el amor de Cristo, el evangelio, lo que Cristo ha hecho por él, va a controlar su vida. Y la explicación la da en el versículo parte B y el 15. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Entonces Pablo lo que está diciendo es, quien está en Cristo ahora quiere vivir de una manera distinta. Se tiene que notar que ya no es la misma persona, que ya no es la misma criatura, que el evangelio realmente controla su vida. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y fíjense que no es como opcional, ¿no? De que algunos sí, algunos no, sino todos los que murieron o son salvados por Cristo, ya no viven más para sí mismos, sino vivirán para Cristo. Cristo les controla, Cristo maneja sus vidas. Bueno, sigamos.
Si hay preguntas, levantan la mano, hermanos. El propósito, ya lo acabamos de ver, de esta nueva vida, de este evangelio y de Cristo controlándonos, es que tengamos una vida nueva. Y es importante, hermanos, porque algunos piensan que una vida nueva simplemente ya no voy a la misa, ahora voy al culto. O ya no tengo la versión católica, sino la versión protestante de la Biblia. O ya canto ciertas alabanzas, ya no canto las otras, ya como que algunas cosas que ya no hago. Pero vida nueva no significa una vida mejorada, sino una vida completamente diferente, distinta. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y lo pegamos, si se da cuenta es un bloque completo, con el llamado que tenemos luego de entender esta vida nueva. Nos convertimos en ministros, en embajadores de Cristo, pero para un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Miremos entonces. Sigue diciendo desde el versículo 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Eso es lo que tiene que suceder. Y todo esto es un regalo de Dios. Entonces, esto nos está reafirmando la doctrina de que la salvación es un regalo. Es por gracia, es por fe, no es por obras. Es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Entonces, fíjense que Pablo otra vez está enfatizando aquí que la salvación es una obra que Dios hace. Es decir, nosotros no lo buscamos, nosotros no nos acercamos, nosotros no nos la ganamos, sino que nos la regalan y es Dios quien nos trae así. Y es muy claro el texto cuando dice ¿por medio de quién? Entonces, Pablo vuelve a enfatizar algo que va a enfatizar más adelante en Timoteo, por ejemplo, cuando dice, o en Tito, nos vuelve a hablar de lo mismo. Hay un solo mediador, hay un solo camino, y lo estudiamos en los evangelios, cuando Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces vuelve a lo mismo acá. Ahora, pero entender esto y haber sido traídos de regreso a Dios a través de Cristo, dice que nos ha dado una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces estamos hablando del mensaje y el ministerio de la reconciliación. Quiero que pensemos un poco, hermanos, porque a veces uno puede estar, yo he estado en esa posición, y uno ve mucha gente que en la medida que entiende la verdad del Evangelio y entiende que somos salvos por gracia, como que se les acaba la gracia. Entonces ahora se vuelven jueces de todo el mundo, ya no quieren mostrar amor a nadie y en lugar de estar reconciliando, todo el tiempo están peleando, todo el tiempo están discutiendo, y eso se ve mucho, por ejemplo, en las redes sociales. Personas que comienzan a entender un poquito esto y ahora viven peleando con todo el mundo en redes sociales hasta las 2 de la mañana, a veces se dan cuenta, a 3 de la mañana, y peleando por una doctrina. Y Dios nos ha llamado a reconciliar a la gente con Él. Ahora, ¿cómo la reconciliamos? Con el Evangelio, sí, pero nuestro trato debe ser amable, entendiendo que nosotros estábamos exactamente igual y que aún somos pecadores. Ese es el punto que Pablo está tocando acá. Pues Dios, dice el versículo 19, esta es la explicación, ¿por qué debemos vernos como reconciliadores de los pecadores? Y no verlos como enemigos, hermanos. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Hermanos, el Evangelio es un mensaje de reconciliación, no de condenación. Y sí, al final van a haber algunos condenados. Al final algunos por ese mismo mensaje van a ser condenados. Eso es lo que estudiamos en Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. ¿Se acuerdan? Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para dar su vida en rescate por el mundo. No lo envió a condenarlo, pero todo el que rechaza al Hijo ya ha sido condenado. Pero
La tarea de la iglesia no es condenar al mundo. La tarea de la iglesia es proclamar el mensaje de salvación. Amén. El que lo rechaza va a ser condenado, pero nuestra tarea no es ir y condenar. Y es importante esto porque a veces la manera en que se vive, la manera en que se predique, la manera en que se hacen las cosas lleva más a la gente a dejarla condenada en lugar de invitarla realmente a que escuche este mensaje de salvación. Amén. Bueno, entonces dice el versículo 20, que Pablo amplía aquí este concepto: somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Y eso es increíble porque el Dios soberano nos utiliza para llamar al mundo a la reconciliación. Dios está llamando al mundo a que se reconcilien con Él. Hablamos el nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces Pablo está mostrando algo que es importante. Si tú te das cuenta, el versículo 21, aquí sí voy a tomar una foto. Pablo en el versículo 21 habla de que a través de Cristo Dios nos puso en una relación correcta con Él. ¿Y por qué le señalo esto, hermano? Porque tal vez usted ha escuchado mucho de que el cristianismo no es religión, el cristianismo es relación, y a veces la gente evangeliza: mira, yo te invito a tener una relación con Cristo, una relación con Dios. Y aunque la intención es buena, el punto es que bíblicamente todo ser humano tiene relación con Dios. Los cristianos no somos los únicos que tenemos una relación con Dios, y de hecho tú tenías una relación con Dios antes de ser salvo. El problema es que la relación no era correcta. Estabas relacionado con Dios. ¿Y qué relación tenías? Eras enemigo de Dios. Eras hijo de ira. Eras objeto del enojo de Dios. Entonces estabas en una relación, pero no en una relación correcta. Es decir, todo ser humano tiene relación con Dios. Y lo importante es entender eso. O sea, van a rendir cuentas porque hay una relación, pero es una relación de rebelión, es una relación de odio, es una relación de no queremos saber nada de Dios, pero estamos relacionados con Dios. Y lo que hace el Evangelio es poner a la gente en la... ¿Pero cómo? Por medio de Cristo. Y si se dan cuenta, otra vez vuelve a enfatizar ¿qué cosa? La fe y la gracia, porque es por medio de Cristo, no es por medio de nuestras obras, no es por medio de lo que nosotros podamos hacer. Entonces es importante esto. Ese es el llamado de la iglesia, ese es el ministerio de todo creyente, el ministerio de la reconciliación. En el capítulo 6, el apóstol Pablo, recuerden que esta carta tiene mucho que ver sobre todo con la defensa del ministerio de Pablo, lo explicó el pastor Moisés al inicio de esa explicación. No porque Pablo quiera quedar bien, sino porque estaban atacando el ministerio, y si lo que decían era verdad, toda la labor de Pablo se podía ver afectada. Entonces Pablo viene a hablar de los que son los verdaderos ministros. Vamos a mirar qué dice la Escritura. Capítulo 6, versículo 3 al 10. Dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros, y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Miren qué diferente lo que Pablo está diciendo acá de lo que muchas veces se dice el día de hoy. No importa cómo sea el pastor, no importa cómo sean los líderes, cada uno rinde cuentas a Dios y no. La Escritura está enfatizando la necesidad de que los ministros de Dios tengan un ministerio y se lleve de tal manera que la gente no encuentre falta en el ministerio. Ahora, quiero que entiendas esto. No está diciendo que no encuentren ningún pecado en nosotros, porque todos somos pecadores, pero en el ministerio, en la manera en que se lleva a cabo el ministerio pastoral, o en este caso el ministerio apostólico.
¿En qué cosa? Dice el versículo 4. En todo, no solo en una parte. En todo lo que hacemos, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Entonces, Pablo lo primero que está estableciendo es que si hay verdaderos ministros de Dios, también ¿qué hay? ¿También qué hay? Falsos ministros de Dios. Y Pablo dice, demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Cómo Pablo va a mostrar que es un verdadero ministro de Dios? Vamos a mirar, hermanos. Miren lo que dice el apóstol acá. Demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. ¿Por qué? Porque con paciencia, ¿qué hacen? Soportan. ¿Está leyendo, hermano? Ayúdeme que mi garganta está afectada. Usted me ayuda allá. Privaciones y calamidades ¿de qué? Esto no concuerda con la descripción que el Evangelio de la Prosperidad da acerca de cómo deben ser los pastores. Según el Evangelio de la Prosperidad, un pastor se ve si está siendo usado o no por Dios en la medida en que tenga cero privaciones, cero necesidades, cero dificultades. Entre más su vida sea fácil, de acuerdo a esta doctrina, significa que esta persona está siendo mucho más bendecida porque está en una mejor relación con Dios. Supuestamente es más santo, está más ungido. Pero de acuerdo a ese modelo, entonces, Pablo no era realmente un hombre ungido por Dios. Y si uno mira esto, hermanos, Pablo dice, soportamos dificultades, privaciones y calamidades. Ahora, lo leemos rápido, pero ¿cuántas veces usted se ha acercado a decir, hermano, esta semana he tenido dificultades, privaciones y calamidades de toda índole? ¿Alguno se le ha pasado así en estos últimos días? Tenemos dificultades, pero hablar de dificultades, privaciones y calamidades de toda índole no es el común nuestro, pero era el común en la vida del apóstol Pablo. Y es Pablo, hermanos. Entonces lo que tenemos que entender. Ahora, Pablo va a explicar un poquito más esto. ¿Fuimos qué? Enfrentamos. ¿Cuántos han aquí enfrentado turbas enfurecidas? Trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir. Y mire esto. ¿Cómo queda esto con el Evangelio de la Prosperidad? ¿Dónde está? Yo he visto videos donde estos hombres se jactan y dicen que si usted es un pastor pobre, se aleje de ese pastor porque entonces se le pega la pobreza y tienes que acercarse y darle al rico, al pastor rico, porque entonces se le multiplica. ¿Dónde está esto? Y como siempre les hemos dicho desde el principio, yo quisiera que fuera verdad. Me gustaría ser rico, pero no es lo que dice la Escritura, hermanos. Amén. Eso es lo que está viendo acá. Bueno, Pablo dice, demostramos lo que somos, y acuérdense que lo que está diciendo es que somos ¿qué? ¿Cuál es el punto acá? Verdaderos ministros. Entonces, es importante que no perdamos de vista lo que está pasando. Pablo está diciendo, ¿cómo saben ustedes que nosotros somos verdaderos ministros? Pablo, Silas, Timoteo, y no los otros que están llegando a la iglesia a decir que nosotros somos falsos y que ellos son los verdaderos. Y fíjense que Pablo no dice, somos los verdaderos porque tenemos dinero, sino somos los verdaderos ¿por qué? Porque tenemos todas estas dificultades. Son marcas que muestran que pertenecemos a Cristo Jesús. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, pero no dice Pablo que sea algo propio, sino dice ¿por qué? Por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. ¿Qué hacen ellos? ¿Cómo es un verdadero ministro? ¿Qué hace? Con fidelidad, ¿qué hace? No dice lo que la gente quiere escuchar, sino con fidelidad predicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, si no están predicando la Biblia completa, como es, de versículo a versículo, no son verdaderos ministros.
Si lo que están escuchando son más historias, anécdotas, fábulas, cuentos, chistes, consejos para ser más exitoso en los negocios, los 3 pasos para adelgazar y todo este tipo de cosas, usted está ante un falso ministro. Eso es lo que dice 2 Corintios y ese es el punto que está tocando acá. Si todo gira en torno a cómo tener la mejor vida ahora, entonces no es el evangelio, no es la verdad, aunque parezca la verdad, pero y es agradable. Con fidelidad predicamos la verdad, el poder de Dios actúa en nosotros. Y uno puede decir, pero ¿cómo actúa el poder de Dios en Pablo? Si lo están golpeando, encarcelándolo, turbas enfurecidas, pasa hambre, a veces no duerme. El poder de Dios está actuando en Pablo porque él está predicando y vidas están cambiando. Hay gente que está siendo salvada. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Gente está siendo salvada. Bueno. Sigue diciendo Pablo acá. Miremos. Acerca del poder de Dios. Si tiene preguntas puede hacerlas, que eso me ayuda a descansar la garganta. ¿Okay? Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Pablo está hablando de la Escritura. Servimos a Dios, no a los hombres, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos, la palabra aquí realmente es gozo. Somos pobres. Esto como, no sé qué hacen con este versículo. El Evangelio de la Prosperidad, ¿cómo explica este versículo? Somos pobres. Pablo era pobre. Pedro y Juan, ¿se acuerdan en Hechos? El mendigo en la puerta de la hermosa, lo miraron, le dijeron, el mendigo lo miró, danos, ¿y qué le dijo Pedro? No traje plata ni oro, le dijo, no traje, lo dejé allá guardado en el banco, no tengo, pero lo que tengo te doy. No es que no tenía en el momento, es que no tengo. Y aquí Pablo dice, somos pobres, y no dice soy pobre. Es importante eso, porque algunos en este evangelio falso dicen, Pablo era pobre, porque Pablo no entendió lo que se trataba. Pablo no entendió la gracia, aunque Pablo es el apóstol de la gracia. Pablo no entendió su condición de hijo, aunque es el que más habla de esto. Pablo no dice soy pobre, ¿qué dice Pablo? Somos. Pablo está hablando de los verdaderos ministros, y no significa... Y lo vamos a... ¿Te acuerdas que estamos mirando todas las cartas? Porque puede irse alguno para el otro lado. A pensar que el requisito para ser pastor o líder es ser pobre. Porque tampoco es verdad. Acuérdense que el evangelio de la miseria es tan diabólico como el de la prosperidad. Pero lo que sí está estableciendo el apóstol es... soy pobre. Pero damos... riquezas espirituales a otros, y esto echa abajo la idea de que Pablo aquí está hablando de una pobreza espiritual o está hablando de una pobreza emocional, porque está hablando de soy pobre económicamente, pero sin embargo doy riquezas espirituales. No poseemos nada, o sea, no tengo casa, no tengo caballo, no tengo nada, sin embargo lo tenemos todo. ¿Qué es todo? Tenemos a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Necesitamos recordar esto, hermanos, y comenzar a dejar al lado muchas de esas falsas enseñanzas que abundan en nuestra ciudad el día de hoy. Bueno, sigamos. ¿Cómo es un verdadero ministro? Ahí tenemos una descripción. Más adelante vamos a ver este texto, el yugo desigual, capítulo 6, versículo 14, que es otra doctrina importante aquí. Pablo está diciendo, no se asocian íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas?
¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo creo que este es uno de los principios y de los mandatos bíblicos que menos se practican el día de hoy. O sea, en algún momento la gente en la iglesia comenzó a decir que eso ya no aplica. Entonces, noviazgos en yugo desigual, matrimonios en yugo desigual, y están casando incrédulos con creyentes, y, o sea, no hay diferencia. Y tiene que haber una diferencia porque no somos lo mismo. Es decir, aquí Pablo está diciendo algo que es fuerte. ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿Cómo pueden estar la luz y las tinieblas conviviendo juntas? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Pablo está hablando, no puede haber. Ahora, inicialmente lo que está hablando Pablo aquí no es del matrimonio, quiero ser claro en eso. Pablo aquí está hablando principalmente acerca del ministerio. Es decir, ¿cómo está ministrando un pastor al lado de un cura? Eso es para como que lo entendamos así, un ejemplo en nuestro contexto. Pero la aplicación, lógicamente, va a llegar ¿a dónde? Al matrimonio, y hay textos que lo dicen muy claro. Por ejemplo, cuando dice los viudos, las viudas, dice que se pueden casar, pero siempre y cuando sea en el Señor. Es decir, que tiene que ser con alguien que sea creyente también. Pero también aplica los negocios. La cantidad de gente que yo he visto metido en problemas porque hace sociedades con impíos. ¿Cómo vas a hacer una sociedad con un impío? ¿Qué va a pasar cuando tienen que pagar impuestos? Cuando tengan que declarar, cuando tengan que decir la verdad, aunque eso signifique perder un cliente. Una cosa es trabajar para un impío o emplear un impío, y otra cosa es tener una sociedad con un impío. Y creyentes se meten en problemas tremendos. Estos días hablaba con alguien que me recordaba un caso que una vez tuvimos en la iglesia, de alguien que se asoció con un impío para montar una droguería y terminaron comprando medicina robada a las EPS. Y él decía, pero ¿yo qué hago? Si es que él la compra y él tiene su 50% del negocio y él llega con la medicina, ¿yo qué hago? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? O sea, no podemos, somos agua y aceite, hermanos. Entonces, esa es una naturaleza que no podemos cambiar. Y dice el Señor, para que entendamos la importancia de esto, somos el templo del Dios viviente. Entonces, no podemos estar generando yugo desigual. Creo que una de las enseñanzas que tiene que volver a la iglesia, especialmente hacia los jóvenes, es solo en el Señor. Pero hoy a las jovencitas que andan de novias con incrédulos las llaman evangelistas. Entonces no, lo está evangelizando y lo trae a la iglesia y lo está trayendo al Señor. No es lo que está haciendo la palabra del Señor. Aquí hay una pregunta. Gracias, Pastor. Pastor, a mí bueno, de una u otra manera ejerzo cierto liderazgo y llevo control de la base de datos de la iglesia. Pero he encontrado ahora algo como diferente, o sea, lo contrario a este contexto. Cuando se está pidiendo, por decir, hay empresarios que no son ministros, pero son los que están ahí anexados a la iglesia y apoyan a la iglesia y todo. Pero cuando se les dice, hey, miren, para que vinculen a un cristiano que está... Ellos son los más, por lo general, no todos, no quieren cristianos. Porque el cristiano, por lo general, dicen que no, todo lo quieren gratis, que todo lo quieren... O sea, han visto demasiado, o sea, ya el cristiano se ha visto flojo, porque cree que tienen a Dios, o sea, se tienen que creer en Dios, o sea, incumplen muchas cosas, llegan tardes.
Y es un flagelo fuerte que se está viendo hoy en día en la iglesia. O sea, ya no confían mucho en el cristiano como tal. Entran Entonces, dos cosas. se ven las dos cosas como diferentes. No, La empresarios. verdad es que no el tema quieren- que estás tocando es completamente diferente. Es lo paralelo a lo que sí, usted está lo refiriendo, vamos sí. a ver en Efesios, lo vamos a ver en... Lo vimos un poquito en Tesalonicenses, el que no quiera trabajar que tampoco coma. Lo vamos a ver en Colosenses. Pero una de las cosas que la gente todavía no entendemos es que, uno, no todo el que va a la iglesia es cristiano. Eso es lo primero. Es decir, el que va a la iglesia, y eso tiene que ver con, hemos bajado tanto la cerca que cualquiera que cruza dice es cristiano. Entonces no es lo que vemos en el libro de los Hechos. Y segundo, hoy se enseña poco acerca de que cuando yo trabajo para un cristiano, debo trabajar todavía más, dice la Escritura, porque el que está siendo beneficiado es un querido hermano. Y dice que debo no aprovecharme de que el hermano es cristiano, el dueño de la empresa, sino verlo como que trabajo para el Señor. Y si para un impío me esfuerzo, cuánto más para un creyente. Pero es una mala interpretación de la Escritura, de pensar que, pero Dios es soberano. Y sí, Dios es soberano, pero yo tengo que esforzarme, tengo que trabajar, tengo que cumplir, tengo que ser responsable. Eso hace parte de la ética laboral del trabajo que está en la Biblia. Es decir, si usted mira el libro de Nehemías, si se acuerdan, que no lo enfocamos hacia allá, pero Nehemías está lleno de principios de administración. De hecho, usted mira las cátedras modernas de administración y están todas en Nehemías. Y miramos acá en la Escritura, Nuevo Testamento, y vamos a encontrarle el mandato a ser buenos empleados. Entonces, eso pasa porque uno, no hay enseñanza tal vez, y dos, porque no todo el que dice que es cristiano es cristiano. Entonces no se está probando. Y dice, es que ya lo contrátenlo, y resulta que es el que roba, es el que desfalca, es el que hace, porque no es cristiano. Entonces hay que verlo de esa manera. Bueno, los capítulos 8 y 9. Antes me volé. 7, 10, la tristeza. Recuerden que el Corintios tiene una particularidad, y es que se cree que hubo entre 3 y 4 cartas, y que antes de esa segunda carta Pablo visitó a la iglesia de Corinto y como que no le fue muy bien, parece que lo rechazaron y mandó una carta bastante fuerte, o puede que se esté refiriendo a la primera. Entonces Pablo dice en el versículo, miremos, 8, de integridad y sabiduría. Ese es de IBSJ. Tiene uno aquí su Gel Michelin. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Es decir, Pablo les escribió de una manera fuerte y él dice, yo sé que les causé dolor por un tiempo, pero ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, no es que Pablo sea sádico, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. ¿Y qué pasó con ellos? Cambiaron su conducta. Fue la clase de tristeza, mira esto, la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Verso 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Entonces es importante ver, porque la Escritura está llamando a que debe haber una tristeza en el creyente a causa del pecado. Es decir, hoy estamos en esta generación que no quiere tener nada que ver con el sufrimiento y que todo lo que quiere es ir al culto a reírse, a reírse, a reírse, a reírse, a reírse. Pero la palabra dice que es necesario muchas veces producir esta tristeza, que la gente pase por este dolor de la tristeza, porque es una tristeza que ¿quién desea? ¿Qué dice aquí? Dios. No es Pablo, es Dios quien desea esa tristeza. Y lo dice 2 veces. La clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Y luego dice en el versículo, Dios es la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Y dice al final, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza.
pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces, para que sea claro, la segunda parte, la clase de tristeza del mundo, es como el remordimiento. Es lo que sintieron muchas personas el miércoles de cenizas, aquí en Barranquilla. ¿Por qué? Porque se gastaron lo del arriendo, porque algunos perdieron el matrimonio, porque otras quedaron embarazadas, bueno, por todo lo que pudo haber sucedido, porque se intoxicó, por lo que sea. Pero ya está listando el de los ¿cuándo cae el otro año? Entonces, es remordimiento, hay una tristeza temporal, pero no hay un cambio de conducta, que es lo que dice aquí arriba, es decir, cambió su manera de actuar. Entonces, está bien y es necesario que haya tristeza en nosotros a causa del pecado. Pero si es verdadera tristeza de parte de Dios, va a producir un cambio de vida. Bueno, ¿preguntas de eso, hermanos? No, es claro. Capítulos 8 y 9, Pablo, aquí lo voy a resumir, no vamos a leer los dos capítulos, usted los leyó en su casa. Los capítulos 8 y 9 son dos capítulos que están hablando de dar, están hablando de la ofrenda, están hablando de la generosidad que debe haber en medio de la iglesia. Entonces, dos cosas. El peligro, cuando no se lee bien estos dos capítulos, hay dos extremos de peligro. El peligro número uno es el que estos dos capítulos han sido muy usados para promover las famosas siembras maratónicas y todo ese tipo de cosas. El otro peligro es gente que utiliza este capítulo para obviar su responsabilidad con la iglesia local. Entonces vamos a ver qué está diciendo Pablo, cómo esto aplica en el contexto y avanzamos. Moisés, si me ayudas con la lectura, porfa. Ahí está el micrófono. Sí. Versículo 1. Sí, arranca, yo te voy deteniendo. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Es que vemos acá, número 1, ¿quiénes son las iglesias de Macedonia? Ahí podemos pensar en los filipenses. Fue la primera iglesia en la provincia de Macedonia. Y esas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones, así que la carta nos está proveyendo información adicional de otras iglesias. Es decir, que las aflicciones no solamente eran de Pablo, sino de ¿quiénes? De todas las iglesias. Número 2, estas iglesias no eran pobres, eran muy pobres. No solamente que tenían dificultades, sino que eran muy pobres. Pero, y es el punto importante aquí en el contexto de lo que Pablo quiere decir, a pesar de que eran muy pobres, rebosaban de gozo. ¿Y cómo se manifestó ese gozo, esa alegría? En una generosidad desbordante. Y es importante porque mucha gente anda diciendo que ellos van a ser generosos cuando su situación cambie. Tal vez alguno aquí se ha encontrado diciendo, yo voy a ayudar, yo voy a dar para las misiones, yo voy a dar para los pobres de la iglesia, yo voy a apoyar la misión cuando me aumenten el sueldo, cuando salga de aquella situación. Pero la Biblia no dice que debes salir de la pobreza para apoyar. ¿Sí lo estamos viendo? Está diciendo, ¿y cuántos? Aquí no levanten la mano porque no queremos avergonzar a nadie. Pero ¿cuántos no dan lo que deben dar porque tienen compromisos? Ni siquiera son muy pobres, sino tienen compromisos. Y muchas veces estoy pagando el segundo carro, estoy pagando el viaje a Europa, estoy, y no dan. Y esta gente era muy pobre y sin embargo no era generosa, ¿era qué? Muy generosa, desbordante en generosidad. Sigue, por favor. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Gracias. Número 1, yo quisiera ver eso en toda la gente en la iglesia local. Gente suplicando, por favor, déjame dar dinero. No sé cuántas veces usted ha visto eso en alguna iglesia.
pidiéndole a los sugieres, por favor, aquí, no dejen de pasar por aquí, yo quiero ser el que cubra todo acá. Pero es lo que están haciendo estos hermanos. Número 2, ¿de qué está hablando Pablo? Y es el punto, el privilegio de participar en qué cosa? La ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Entonces, no podemos leer esos 2 capítulos sin estas lentes, porque no está hablando de una ofrenda para los pobres de la iglesia de Corinto. No está hablando de una ofrenda para el pastor de la iglesia de Corinto. No está hablando de pagar el local de la iglesia de Corinto. Está hablando de una ofrenda para ¿quiénes? Para los pobres de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Porque todas las instrucciones de estos 2 capítulos están enfocados en cómo las iglesias se deben ver como iglesias hermanas y cómo nosotros debemos estar también pendientes de poder ayudar a otros hermanos. Pero estos 2 capítulos no están reemplazando la doctrina y la enseñanza acerca de mi responsabilidad de sostener la iglesia local. Entonces, hay gente que no da en su iglesia local porque está apoyando a un misionero. Hay gente que no da en su iglesia local porque está dando en una fundación. Hay gente que no da en su iglesia local porque tiene 1000 cosas para hacer. Pero Y muchos citan esos textos, pero aquí no está hablando de la iglesia local. La iglesia local tiene la obligación, tanto cada miembro como los que administran, de cumplir con 3 cosas mínimas, que son el sostenimiento de la obra, que es lo que veíamos en el Antiguo Testamento del templo, los sacrificios, todo eso. El día de hoy, ¿cuál es? La luz, el local, el agua, todo este tipo de cosas. Número 2, el sostenimiento de los ministros en el Antiguo Testamento, levitas y sacerdotes. En el Nuevo Testamento, que dice que los que se dedican al Evangelio deben vivir del Evangelio, y que la iglesia está en la obligación de que los que se dedican a la enseñanza de la palabra, la predicación del Evangelio, son dignos de doble honor y no se le puede negar a su salario. Dice, no le pones bozal al buey mientras trilla. Y Pablo dice, no está hablando de animales, está hablando de los ministros. Entonces tenemos ministros a tiempo completo que deben ser sostenidos por la iglesia. Y número 3, tenemos pobres en la iglesia local. Pues en el Antiguo Testamento tenían que sostener a ¿quiénes? A las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y en el Nuevo Testamento tenemos listas de pobres en la iglesia a los que hay que ayudar. Entonces, eso no se sostiene en esos 2 capítulos. Eso es el principio de damos con generosidad y partimos por lo menos de la base de la 10ª parte. No es el diezmo de Malaquías, eso lo estudiamos el año pasado en el Antiguo Testamento. Pero es importante porque se van para alguno de los 2 lados. O a tomar esto para sacar plata o a tomar eso para no dar. Y no está hablando de la responsabilidad con la iglesia local. Sigue, Moisés, por favor. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Entonces, una cosa importante, porque algunos comienzan a pensar que sana doctrina significa no hablemos de dinero, pero el dinero hace parte del consejo de Dios. Esto está en la Biblia, y el ofrendar Dios lo ve como un ministerio, como un servicio y como algo que debe ser importante en la vida de la iglesia. Pero vuelvo a recordar, aquí están hablando de el ministerio de ofrendar para darle a ¿quiénes? A los pobres. ¿De dónde? De otra iglesia. No es la iglesia local. Es importante entender esto. Es una iglesia diferente. Sigue. Pueden subirlo. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Allí. Pablo está estableciendo unos principios bien importantes, y aunque estamos hablando del dar para hermanos que ellos no conocen,
porque no estábamos en la época del FaceTime, no estábamos en la época de videoconferencias. Muchos de ellos jamás conocieron a los hermanos de Jerusalén. Y Pablo está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pablo dice, no les ordeno que lo hagan. Y entonces muchos llegan y leen hasta ahí y dicen, no es una orden. Pero ¿qué está diciendo? Pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. De otra manera, qué tan generoso es tu bolsillo nos habla de qué tan generoso es tu corazón. Como tu bolsillo se mueve, nos habla mucho del amor que tú tienes por Cristo. Mucha gente dice, no me puedes medir así, eso son cosas mundanas. Pero Dios dice que la manera en que tú das muestra qué tan genuino es tu amor por Cristo. Eso es lo que está estableciendo acá. Y está hablando, hermanos, de el amor manifestado a hermanos desconocidos. ¿Cuánto más aún a los de la iglesia local? Y primera de Juan va a ser más clara cuando dice, si alguien ve a su hermano, ahí está hablando de la iglesia local, que no tiene comida, que no tiene abrigo, y simplemente le dice, come y abrígate, pero no le da dinero, ¿cómo puede morar el amor de Dios en esta persona? ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, si tú estás en la posición de no dar en tu iglesia local, ten cuidado, porque lo que está mostrando eso es que tu amor tal vez no es tan genuino como tú dices que es. Amén. Bueno, mucho silencio, pero vamos a adelantar acá. Versículo 15, Moisés. Perdón, desde el 13. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerle fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Como dicen las Escrituras, a los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Entonces, ¿de qué está hablando el Señor? Está hablando de que en la iglesia siempre va a haber alguien con necesidad. Y en la iglesia siempre va a haber alguien que tiene un poco más. ¿Con qué propósito? Que se cumpla la Escritura. Entonces hay momentos donde tú vas a ser el que necesita recibir. Y hay momentos donde tú vas a ser el que puede dar. Pero las dos cosas son permitidas por el Señor para mostrar su generosidad, para mostrar su misericordia y reflejar el carácter de Dios en medio de la iglesia. Amén. Bueno, ya tenemos que ir a break y venimos y continuamos con este tema. La pregunta justo después del break.